Primero que nada, quiero darle mucho las gracias a Dios y a mis papás por esta oportunidad. Sin lugar a dudas es un privilegio y creo que pues todos estamos pasando por un momento bastante, pues sí, complicado. Para todos pues es conocido lo que está sucediendo y me imagino que en todos nuestros hogares pues ha estado habiendo diferentes pues sentimientos, ¿no? Tristeza, ansiedad, a lo mejor enojo, frustración, preocupación. A lo mejor en nuestros hogares ha habido muchos roces con nuestras familias, entre nosotros. Y bueno, pues finalmente esto es normal porque pues somos carne, ¿no? Pero no podemos quedarnos viendo nada más eso. Es importante que como iglesia nosotros entendamos lo que hay detrás de este llamado de atención que el Señor le está haciendo al mundo y no solo al mundo, principalmente a su iglesia. Creo que una de las historias que más hemos tenido oportunidad como de considerar conforme ha avanzado toda esta situación y que quizás hemos pensado más es la de Noé. ¿Se acuerdan un poquito de la historia del arca de Noé que se narra en el Génesis, ¿no? Cuando Noé estaba en el arca, pues las cosas debieron de haber sido muy complicadas. No creo que todo haya sido pura alegría o mucha felicidad, ¿no? Debe haber sido una situación bastante complicada. Y yo creo que Noé sí tenía mucha satisfacción en el sentido de que estuvo 120 años trabajando para hacer esa gran arca y poder cumplir el propósito que el Señor le había dicho. O sea, esa esperanza que él tenía se estaba haciendo realidad cuando estaba el arca ahí ya creada, ¿no? Y ya sirviendo, ¿no? Pero una vez adentro seguramente debe haber sido una situación bastante complicada, ¿no? Los olores, la convivencia, cómo se movía la barca, ¿no? En la tormenta, porque pues fueron 40 días de puras lluvias, y sobre todo la incertidumbre de cuánto va a durar, ¿no? Yo quiero que vayamos a Génesis 7:4, por favor, y si me puedes ayudar, por favor, papá. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces aquí vemos que el Señor le dice a Noé cuánto tiempo iba a estar lloviendo. Si no se alcanza a escuchar. Bueno, yo voy a repetir entonces. El versículo decía, Génesis 7:4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Entonces el Señor le dice a Noé cuánto tiempo iba a estar lloviendo, pero nunca le dice cuánto tiempo iba a permanecer en esa barca, ¿no? Y esto se parece mucho a lo que nosotros estamos experimentando, porque si se fijan nos dicen a lo mejor al principio, la cuarentena va hasta el 30 de abril, después no, pues la verdad es que todo mayo, y no sabemos en verdad cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Entonces ahí empezamos a encontrar las cosas que unen nuestra historia a la de Noé. Ahora voy a leerles Génesis 8, del 13 al 16, porque si no se escucha, ¿verdad? Entonces dice, Génesis 8, del 13 al 16. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 26 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. La incertidumbre debe haber sido muy, muy difícil para Noé y para su familia. De hecho, la historia nos cuenta que Noé mandó varias veces a un cuervo y a una paloma para que pudieran identificar si la tierra ya se había secado. Entonces, no sé, a lo mejor un momento cuando Noé estaba peleando con su esposa, dijo, ay, ya voy a mandar al cuervo a ver si ya terminó esto, ¿no?
O a lo mejor en otro momento cuando veía que había mucha tensión entre sus hijos y las esposas de sus hijos, dijo, ¡ay, voy a mandar a la paloma! Y así muchos momentos de toda la historia él estuvo tratando de ver cuándo se secaba la tierra porque había mucha angustia, ¿no? Y en total, si contamos desde el punto de referencia de la vida de Noé, él estuvo 370 días en el arca. O sea que él estuvo del día 17 del mes segundo de su año 600 al día 27 del mes segundo de su año 601. Entonces, bueno, como Noé estamos obligados a estar encerrados y estamos obligados a permanecer recluidos en un área restringida. Digo que tenemos muchas ventajas, nosotros sí podemos a veces a lo mejor salir por alimentos y provisión. Él estaba ahí encerrado todo el tiempo. Y aunque no estamos encerrados con un par de koalas o con un par de elefantes, sí tenemos a lo mejor algún hermano o tío que come como koala o como elefante o que duerme como koala, ¿no? Entonces sí se parece un poco la situación en la que estamos viviendo a la de Noé. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la barca. Y pues sí, finalmente Dios nunca le dijo a Noé cuánto tiempo iba a estar, solo le dijo sal ya cuando terminó la tormenta. Y ahora quiero que vaya Marcos 4 del 35 al 40. Voy a darles chance de que lo encuentren. ¿Todo bien? Ok. Dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Esta enseñanza en algún momento mi papá, yo ya se la había escuchado a nuestro pastor y me había dejado mucho pensando porque él también había hecho el paralelismo entre el arca de Noé y esta enseñanza que vemos en Marcos. Si Noé, que no tenía a Jesús, pudo sobrevivir a esa inundación, a esa catástrofe, cuánto más nosotros no vamos a poder salir adelante de esto. En la historia de Jesús y los discípulos vemos que la barca se estaba literalmente inundando. En el versículo 37 volvamos a ver que dice, en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua, ¿no? Entonces, no era como una paranoia o un drama de los discípulos. Realmente había un gran riesgo y había un gran peligro al que se estaban enfrentando. Voy a hacer un momentito, voy a hacer una pequeña pausita porque, ¿no? ¿Está todo bien? Ok. Se mueven mucho, chicos. Bueno, entonces, lo mismo que nos está pasando a nosotros, sí hay un temor real y no hay que ser incautos y pensar que lo que está sucediendo no es de cuidado. No es paranoia lo que nosotros estamos viviendo, así como no era paranoia lo que estaban viviendo los discípulos en la barca. Ellos literalmente sentían que se estaban ahogando porque de verdad veían las olas que se estaban metiendo en la barca. O sea, no era una historia de su cabeza, era una realidad y lo que estamos enfrentándonos ahora nosotros es también muy real. De hecho, sabemos que hay, por las condiciones que hay en la salud de nosotros como nación, la hipertensión, la diabetes,
En este momento no es necesario que entendamos qué es lo que está sucediendo. Necesitamos comprender que el Jesús que descansaba en esa barca y dormía en esa barca es el mismo Jesús que está en este momento en tu hogar y en tu corazón. Necesitamos guardarnos en nuestros hogares y escuchar las indicaciones del gobierno sobre lo que nos están diciendo, porque también tenemos que cuidar a las personas que son mayores, a las personas que están enfermas. Pero también necesitamos cambiar nuestras oraciones y dirigirlas a entender qué es lo que Dios necesita que cambie en nosotros. Necesitamos dejar de orar por qué y necesitamos comenzar a pedir para qué. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo hacer en estos momentos en nosotros? Porque cuando nosotros nos enredamos en esa pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿O por qué permite esta injusticia? ¿Por qué permite que esto suceda? Se nos olvida que el acto más grande de injusticia y de sufrimiento que una persona ha experimentado no tenía ningún sentido cuando estaba sucediendo. Cuando Jesús estaba muriendo, eso no tenía ningún sentido. Los discípulos de Jesús estaban muy asustados y estaban escondidos cuando Él estaba siendo torturado y cuando Él estaba muriendo. Ellos tenían muchísimo temor, pero cuando Jesús murió, resucitó y mandó a su espíritu, todo tomó sentido. Lo que necesitamos entender ahorita es que Dios nos está llamando la atención como cuerpo suyo, como su iglesia. Él es la cabeza de un cuerpo. Nosotros somos su cuerpo y ese cuerpo no se ha movido. Y este es el momento en el cual tenemos que empezar a hacerlo. El Señor está reactivando su cuerpo. Nosotros necesitamos movernos en un mismo sentir para darle un sentido a ese sacrificio y resurrección que hizo Jesús, que hizo el Padre en Jesús. Ahorita nosotros no entendemos por qué, no lo necesitamos, pero eso no significa que no tenga un sentido en lo que estamos viviendo. Sí lo tiene, solamente que todavía no lo entendemos. Aunque poquito a poquito el Señor ya nos está dando unas buenas pistas de cuál es el objetivo de esto. Vamos a recordar un poquito la historia de Pablo. Pablo, en medio de la cárcel, ¿se acuerdan que él estuvo predicando el Evangelio y por llevar con tanta pasión el Evangelio a tantas partes, regresó a Jerusalén y a consecuencia de unas diferencias que había ahí con los judíos, él fue encarcelado. Y en ese proceso de su encarcelamiento él escribió diferentes cartas, entre ellas la que está en Efesios 3. Y quiero que por favor todos vayamos a Efesios 3, del 14 al 21. Y los invito a todos a que abran su palabra y lo lean, porque es importante. Efesios 3, 14 al 21. Voy a esperar a que lo encuentren. Ok. Entonces, mi mamá será mi parámetro. ¿Listo? 14 al 21. Entonces, vamos a leerlos juntas, ¿va? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo tenía toda la capacidad de, en medio de la cárcel y la aflicción, orar porque el Señor lo sacara de ahí.
En sus cartas él pudo pedirle a las iglesias que hicieran una cooperacha, que se unieran todos para pagar su fianza y él poderse salir y seguir predicando el evangelio, que también era bueno. Pablo pudo haber pedido por la salud de Timoteo, él pudo haber pedido por la salud de los que estaban enfermos en la congregación y eso era bueno. Sin embargo, él lo que terminó haciendo fue pedir por fortaleza para la iglesia, porque eso era lo más valioso que ellos podían recibir. Porque si ellos tenían esa fuerza, no iba a haber nada que los derribara. No iba a haber nada lo suficientemente fuerte para tirarlos al piso. Lo único que nos va a sacar de esta situación es el amor de Dios en nuestros corazones. Y no es porque vaya a cambiar la situación, sino porque nos va a transformar por completo. Y este amor solo lo podemos conocer a plenitud con nuestros hermanos. Porque ahí dice, para que conozcamos con todos los santos. O sea, este amor no lo vamos a conocer solitos. Lo tenemos que conocer con nuestra familia, lo tenemos que conocer con la iglesia que somos. Es la única forma de conocer todas las dimensiones del amor de Dios. No tenemos porque no pedimos y cuando pedimos, pedimos mal. Es momento de dejar de pedir porque esto pase. Porque sabemos que si hemos aprendido algo de la palabra es que una vez que esto pase, viene otra cosa. Siempre va a venir algo más. Y ya sabemos que los tiempos son difíciles y que van a ir en aumento, como dolores de parto. O sea, las dificultades nada más se van a acrecentar. Pero nuestro corazón sí puede cambiar. Y eso hace toda la diferencia. Pablo explica que el amor de Dios es algo que se expresa en la comunidad. Pablo le pide al Padre del Señor Jesucristo que seamos fortalecidos en su espíritu. Es decir, la Trinidad está presente para que podamos entender el amor de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para que podamos entenderlo. Solo lo podemos entender juntos en comunidad. Y es en estos momentos en los que el enemigo más está tratando de generar división en nuestros hogares. En estos momentos en que él lo está haciendo, nuestro Padre va a traer una sanidad familiar que nunca habíamos experimentado. Porque nunca habíamos tenido que convivir de esta forma con los que amamos. Nunca habíamos tenido que amarnos de esta forma. Nunca había sido necesario. Hasta ahorita. Todo lo que el enemigo había querido usar para nuestra destrucción va a ser usado para nuestra sanidad, porque así funciona siempre el Señor. Y todas esas asperezas que a lo mejor han brotado en nuestros hogares y esas diferencias y todo ese enojo a lo mejor que ha salido por la convivencia, a veces el espacio es reducido, a veces la gente es difícil, el Señor lo está usando para que sanemos nuestros corazones y aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonarnos unos a otros y a amarnos. La sanidad en los hogares es el principio de la sanidad en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. Necesitamos estar en comunidad, necesitamos estar todos los santos unidos para comprender el amor completo de Dios. Solos nunca vamos a entenderlo. Necesitamos estar unidos con papá, con mamá, con hermanos, con abuelos, con tíos, para expresar el amor de Dios y experimentarlo. Amar a Dios y amar al prójimo siguen siendo la ley y los profetas. Y no se separan, siguen siendo dos mandamientos que están así de unidos. No podemos amar a Dios y odiar a nuestro prójimo porque lo hacemos mentiroso, dice Juan. Entonces es importante que entendamos que estos momentos son necesarios para restaurar todas las cosas, empezando por tu relación con tu familia. El amor expresado en la cruz del Calvario ha salvado a toda tu familia. Tu testimonio y tu evangelismo van a ser cruciales en estos momentos. Jesús absorbió por sí mismo por completo toda la maldad que ya había en nosotros y en los nuestros, en los que todavía no lo conocen, pero Él también ya lo hizo. Jesús decidió salvarnos aunque nosotros no supiéramos que estábamos perdidos. Puso en sí mismo todos nuestros pecados, aunque ni siquiera tuviéramos cómo pedírselo. El Padre odia el pecado porque nos hace incapaces de relacionarnos con Él. Nos roba la posibilidad de acercarnos a Él y amarnos verdaderamente unos a otros. Dios no nos odia a nosotros y eso es bien importante que lo entendamos, sobre todo aquellas personas que a lo mejor están conectándose por primera vez.
Él discierne bien claro de nosotros y de nuestros pecados. Él es capaz de discernir las cosas, no como el mundo que te dice, tú eres el pecado que practicas. Dios no lo considera así. Dios sabe que somos sus hijos y que a lo mejor practicamos pecado, pero nos va a llevar a dejar de hacerlo. Somos hijos de Dios. Y el mensaje del Evangelio se resume en que nuestro papá no está interesado en esconder debajo del tapete esos pecados. Al Señor le interesa resolverlos. Y lo hizo de la mejor forma que lo podía hacer, a través de Jesús en nuestras vidas. Así como lo ha hecho con tus pecados, Él lo hizo con los de toda tu familia. Y si en tu casa todavía no han llegado las buenas nuevas que te estoy presentando, este es el tiempo en el que van a llegar y van a ser mejor recibidas, porque cuando hay malos tiempos, las noticias buenas saben mucho mejor y se valoran mucho más. Y estas son las mejores noticias que le podríamos dar a las personas, que no son el pecado que practica, que no son las adicciones que tienen, que no son lo perverso que piensan de sí mismos. Son hijos de Dios si deciden aceptarlo. Son hijos de Dios si deciden tomar esa posición. Poner nuestra fe en Jesús es reconocer que Él es nuestro Señor y que toda nuestra devoción y nuestra confianza solamente descansa en Él. Es algo que pasa en nuestra cabeza, pero que se tiene que conectar con cómo vivimos. No puede estar desconectado. Necesitamos amarrar toda esta teología y todas estas ideas que tenemos de la palabra del Señor con nuestra realidad. Porque saben que lo que pasa, que muchas veces seguimos tratando como a la Biblia como un texto histórico de referencia, como un libro de autoayuda que nos resuelve como los disgustos del momento, pero la Biblia no es eso. La Biblia nos explica qué es lo que somos y qué es lo que hacemos, y aunque refleja todo lo que somos, no nos deja como estamos. Siempre que pensamos en los principios de Dios, cuando escuchamos su palabra, pensamos que son como unas películas, ¿no? Como si fueran historias ajenas como a nuestra realidad, como desconectadas de nuestro día a día, ¿no? Uno dice, ay, no, yo nunca hubiera hecho lo que hizo Moisés, yo no hubiera negado a Jesús como Pedro, yo no hubiera matado a cristianos como Pablo, no hubiera pecado como David. Como que pensamos que son historias por allá de otras personas, ¿no? Pero Pablo nos dice claramente que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos e intenciones, que exhibe lo que somos. Y por favor, vamos otra vez a buscar Hebreos 4, del 12 al 13. Y vamos a leerlo juntos, porque ya me dijeron que no se escucha si lo lee alguien más, entonces lo leemos juntos. 12 y 13. ¿Ya estás? Vamos a leer entonces. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En toda la Biblia está descubierto nuestro corazón. En la historia de David hay un poquito mío, en la historia de Pablo hay un poquito mío, y te invito a que conforme leas la palabra siempre hagas ese ejercicio de ver qué hay de tu corazón en lo que estás leyendo. Entre más rápido podamos entenderlo, más humildes vamos a ser delante de la presencia de Dios y más amorosos vamos a ser con nuestro prójimo, porque podremos reconocer en Él cosas que hay en nosotros. Más fácil entenderemos el valor de eso que hizo Jesús en la cruz. Las buenas nuevas de Jesús reflejan que tenemos una sed que no se acaba en nuestro corazón. Si se han dado cuenta, todo el tiempo como seres humanos estamos buscando más de lo que tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor comienza siendo, ya me voy a graduar de la escuela, voy a terminar la prepa y después voy a graduarme de la carrera y después a lo mejor estudio en especialización, o después me caso y tengo hijos y después pongo un negocio y voy a ser exitoso, y siempre hay algo más que queremos.
Por ejemplo, en este momento es muy claro que todos tenemos una necesidad muy grande de salir de esta situación. O sea, todos queremos salir de esto, ¿no? Y es chistoso porque aunque saliéramos, aunque por alguna cosa así extraordinaria esto acabara hoy y mañana saliéramos, mañana querríamos algo más, porque no nos saciamos. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso en nuestros corazones eternidad. Eso significa que somos insaciables. O sea, nada nos va a llenar. Literal, no tenemos llenadera. Como decía por ahí, bueno, alguien en mi familia. No nos saciamos. Y así seamos siempre ricos, multimillonarios, vamos a querer más. Juan 4:14 nos da una clave para responder a esta necesidad. Nos dice que Jesús es el agua que da vida y que si tomamos de Él, nunca más tendremos sed. Solamente Él puede saciar y llenar ese hueco que es inllenable, porque Él es eterno y Él puede saciar esa necesidad que tenemos. Cuando entendemos que a Dios lo que le importa es relacionarse con su cuerpo, con su iglesia, y que cada uno de unidos formamos, cada uno de nosotros unidos la formamos, vamos a comenzar a amarnos mejor, vamos a comenzar a hacer una mejor iglesia, a ser iglesia. Puede que tengamos diferencias políticas, ideológicas, sociales con diferentes hermanos de la congregación, pero si la cruz y la resurrección de Jesús son nuestra verdad mayor, todas esas diferencias dejan de tener peso, porque vamos todos encaminados hacia ese propósito mayor al que hemos sido llamados, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, unidos como cuerpo. No podemos hacerlo solos, y es que eso es bien importante, porque a mí me ha pasado, yo a veces pienso, ay, pues es que a mí no me cuesta trabajo amar a Dios, pero luego hay gente que me cae bien mal, o gente que no me simpatiza tanto, ¿no? Pero Dios me confronta en su palabra y me dice, pues es que si no amas a tu prójimo y dices que me amas a mí, hay algo que no estás haciendo bien, porque si no puedes amar a tu hermano que estás viendo, que convives con él, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Y es una realidad. Necesitamos estar unánimes, amarnos unos a otros, estar unidos en un solo cuerpo para que podamos comprender, en un solo espíritu, para que podamos comprender mejor todas esas dimensiones del amor de Dios, esa longitud, esa altura, esa anchura, esa profundidad. No vamos a entender el amor de Dios de otra manera, y por eso es que estamos viviendo todo esto, porque de otra forma, ¿cuándo tú te ibas a tomar una pausa en tu vida para amar a tus papás y perdonarles las cosas que te han hecho, para amar a tu hermano, para amar a tus hijos, para pensar de verdad en qué estás confiando en cada momento de tu vida? Tú no ibas a tomarte esta pausa, iglesia, no lo ibas a hacer, y el Señor por algo está, y por eso está usando esta situación. Todo pasa por algo, pero no siempre sabemos qué es ese algo. Si Dios le hubiera advertido al pueblo de Israel todo lo que iba a venir cuando iban a ser liberados, las plagas que se iban a venir, la cruzadita del desierto, a lo mejor nunca hubieran querido ser liberados. Hubieran dicho, no, mejor no, Señor, vamos aquí en Egipto. Está mejor estar aquí en Egipto, ¿no? Las plagas no son gratas, pero suelen ser un método muy efectivo para obtener libertad completa en el Señor, para entender el amor de Dios. Si Dios no provocara que esto sucediera, pues quién sabe cuándo nosotros hubiéramos tomado la decisión de pensar por nuestra propia cuenta en dónde está nuestro corazón. A lo mejor nunca. A lo mejor nunca hubiéramos valorado lo que tenemos con nuestra familia. A lo mejor nunca hubiéramos valorado la casa que tenemos, el trabajo que hemos tenido, la provisión que nunca nos ha faltado. Necesitábamos esta pausa. A lo mejor seguiríamos sin hablar con nuestra familia o dejando ese perdón pendiente para después, aquella persona que tanto nos lastimó. El pueblo de Israel comenzó su recorrido a través del desierto con suficiente recurso para aguantar e instalarse en la tierra prometida en un corto plazo. O sea, lo pudieron haber hecho porque dice la palabra que se fueron con muchas riquezas, ¿no? Se fueron con plata y oro que les dieron los egipcios.
Pero ¿saben qué fue lo que pasó? 15 días se convirtieron en 40 años. El desagradecimiento, la idolatría, la rebeldía, la falta de unidad se combinaron para impedir que una generación completa llegara a la tierra prometida. Dios desea que lleguemos a nuestro destino final, por lo que necesitamos tomarnos en serio lo que nos está diciendo. Necesitamos reubicar nuestro corazón y llevarlo a descansar plenamente en Él. Que se note que somos iglesia, que se note que somos diferentes, que somos sus hijos, que se note en el perdón, que se note en el respeto, que se note en la misericordia y la consideración que nos tenemos unos a otros, que se note. Sé que muchos de ustedes están o han estado pues cansados, a lo mejor fastidiados, frustrados, preocupados y muchas cosas no tan bonitas, pero es que ya no tenemos tiempo para estar en eso. Necesitamos volcar nuestra atención a las cosas que son de arriba, al Señor Jesús. Necesitamos poner nuestras intenciones en lo que de verdad importa, porque toda esta vida es muy pasajera. Y si algo nos ha confirmado esta pandemia es que realmente nada tenemos garantizado. ¿En dónde está nuestro corazón? Estamos pensando en lo eterno, estamos sembrando en las cosas que en donde, ¿cómo es? Estamos poniendo nuestros tesoros en donde el ladrón no mina ni hurta, en donde la polilla no corroe, en donde no hay corrupción, o en donde estamos poniendo nuestros tesoros. ¿Qué estamos haciendo diferente? Necesitamos orar con nuestras familias, orar unos por otros, quitarle la carga al que más lleva. Recuerden que en la iglesia de Cristo no hay esperancitas, no hay cenicientas, no hay quien tenga que estar haciendo toda la chamba solito. Aquí todos tenemos que trabajar parejo. Y bueno, quiero darles algunos tips para enfrentar esta crisis en sus hogares. La primera, y yo creo que es la más importante, es que oremos juntos. Oremos unos por otros. Y quiero que retomen esto que hemos leído de Efesios 3 y también que lean Efesios 1. Todo el libro de Efesios es muy bonito, esa carta es preciosa y nos va a dar mucha fuerza en estos tiempos. Pídanle a Dios que alumbre su entendimiento, que les permita conocer las dimensiones de su amor y que les dé mucho amor por Él y por los demás. El Señor ya nos está llamando a dejar de tratar la Biblia como un escrito lejano y que se convierta en nuestra cotidianidad, que se vea que de verdad somos sus hijos, que se note que hay algo diferente en nosotros. No puede ser que llevamos tantos años diciendo que conocemos al Señor y no cambiamos, no maduramos, no puede ser más. Oremos unos por otros y habrá mucha gente que diga, ay, qué flojera, yo ya sé que tengo que orar. Pues sí, pero si sabes y no lo haces, estás peor. O sea, deberías, si ya sabes, pues hazlo. Y así tú no quieras. Y se lo digo sobre todo a los jóvenes, porque sé que a veces les da flojera orar y les da flojera buscar al Señor. Pero dice la palabra que lo busquemos mientras Él pueda ser encontrado. Va a haber un tiempo en el cual la gente va a querer buscar a Dios y no lo va a poder encontrar. Pero ese tiempo todavía no ha llegado. Así que búsquenlo y aunque ustedes digan, ay, pero es que yo oro y no pasa nada, pues recuerden lo que hemos visto, es que a veces pedimos y pedimos mal. Pídanle por lo que Él de verdad les va a dar, que va a cambiarlos. Pídanle porque alumbre los ojos de su entendimiento y les deje comprender con todos los santos cuáles son las dimensiones de su amor. Pero no estén pidiendo porque esto ya pase, que porque esta persona cambie, que porque esto... No, ¿cómo vas a cambiar tú? ¿Cómo va a quedar tu corazón después de esto? Eso es lo que el Señor nos está llamando a analizar. Entonces, oren en familia y les invitamos también a que después del altar familiar que vemos los miércoles, compartamos un tiempo escuchándonos y orando por los que están más tristes. Habrá días en que unos están más fuertes que otros. Hay días en que hay un hermano, un papá, un tío, un primo que tiene el espíritu fortalecido y hay otros días en los que no. Entonces el día en que estén fortalecidos ellos, pídanles oración, y el día en que ellos estén débiles, oren por ellos, pero esténse levantando los brazos, y al finalizar el tiempo de la hora de la palabra,
hablen unos con otros, digan cómo estás, cómo te has sentido, qué sientes que te hace falta, compartamos juntos en familia y resolvamos esas cosas que no hemos querido resolver. Hay muchas cosas que hemos dejado debajo del tapete, y recordemos que el Señor no le gusta dejar las cosas debajo del tapete, le gusta limpiar debajo del tapete. Él quita el tapete y limpia bien, y es lo que quiere hacer. Sí, aquí también está, aquí estamos también limpiando nuestros tapetes. Cuando también es otro tip es descansar descansar físicamente y cuidarnos físicamente. En el libro de Reyes, creo que es Primera de Reyes, habla de que cuando Elías fue amenazado por Jezabel, él se asustó mucho. Él acaba de matar a 450 profetas de Baal, pero se paniqueó muchísimo por la amenaza de Jezabel y fue corriendo a esconderse. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Le dijo, descansa, come y bebe. O sea, cosas físicas. Porque lo que pasaba era que su estado físico no le estaba permitiendo ser fuerte en el espíritu. Entonces cuiden su salud, o sea, cuiden su físico, hagan alguito de ejercicio. En YouTube hay millones de videos de ejercicios que tú nada más pones 10 minutos de ejercicio y te puedes levantar todas las mañanas a hacer algo de ejercicio. Comer bien, no comas tantas grasas, no comas tantos carbohidratos, porque esas cosas te hacen más pesado y te hacen más lento. Come bien, cuídate, trata de ser sano, porque sí, nuestro cuerpo le afecta también a nuestra mente y a nuestro espíritu. Entonces, cuídate. Otro tip, asignen roles y actividades para todos en la casa. Aquí nosotros, por ejemplo, los sábados nos dedicamos a limpiar toda la casa. Entonces es importante que cada quien asuma una responsabilidad y que la lleve a cabo bien, en excelencia. De esta forma todos nos vamos a sentir que formamos parte de algo más grande, y cuando toda la casa está limpia es porque todos hicimos un pedacito, ¿no? Y es justo eso, así el Señor está hablándonos hasta en eso. Cuando cada quien se enfoca en su parte, al final todo va a quedar mejor, y así es el cuerpo del Señor. O sea, cada quien tiene una tarea y cuando todos juntos lo hacemos, todo queda bien, pero necesitamos estar unidos. Entonces, insisto, no es que todo le toca a la mamá, o todo le toca al papá, o todo le toca a tal hermano. No, cada quien, todos tienen una responsabilidad. No hay esperancitas en la iglesia del Señor. Descansen de las noticias. Ese es otro tip. Sí es importante mantenernos informados, y sí es necesario, claro que sí, pero no te estés alimentando todo el tiempo de lo mismo, porque lo único que va a pasar es que te conviertes en eso de lo que te alimentas. Tú eres lo que comes, espiritual y físicamente. Entonces, si todo el tiempo estás recibiendo, ay, que ahora se murieron tantos más, ay, que ahora toca hacer esto, ay, que ahora la recesión es inminente, ay, que... Eso es lo que tú vas a estar pensando y es lo que vas a estar hablando. Pero si tú todo el día más bien empiezas a decir, bueno, no, hoy voy a dedicarme a escuchar la palabra del Señor, voy a escuchar alabanzas, voy a alimentarme más de la palabra del Señor que de las noticias que escucho. Ese alimento te va a dar mucha más fuerza y te va a ayudar a hacer todo este proceso mucho más manejable, mucho más llevadero. Seamos considerados, y también le hablo ahorita a los jóvenes, con nuestros papás. Es muy importante. Realmente otra enseñanza que nos ha dejado la pandemia es que los más vulnerables son los mayores, son los que suelen tener enfermedades crónicas, los que de por sí ya son débiles. Y es nuestra responsabilidad, si somos los jóvenes, los fuertes, ver por su bienestar, por el bienestar de los que son más frágiles. La iglesia del Señor siempre se ha caracterizado por ver por los más frágiles. Entonces, que se note que tú, joven, eres hijo de Dios, y sé considerado con tu mamá. Ayúdale a tu papá, levántate, arregla tu cuarto, no te pongas a neciar por cosas que ni tus papás ni tú tienen el control. Nadie quiere estar metido en esto, pero todos lo necesitamos asumir con madurez, y todos vamos a salir de esto exitosamente. Entonces, esto es un llamado de atención para que se note que somos iglesia, se note que nos amamos los unos a los otros.
Esto es el reino de Dios viniendo a la tierra. Esto es, ¿sabes? La gente dice, ay, ¿cómo será que el reino de Dios viene? Pues así es, está viniendo ahorita el reino de Dios a la tierra. Señor, abre nuestros ojos para que lo podamos ver. Recuerda que nada de esto es casualidad. Hay un propósito más grande en Dios para su iglesia, de la cual tú formas una parte muy importante. Y de nuestra actitud en el arca, de nuestra disposición para Dios en el desierto, dependerá nuestra llegada a la tierra prometida. Recuerda que la tierra prometida no es igual a Egipto. Recuerda que la tierra que encontró Noé después de la tormenta no fue igual a la que él dejó antes de que todo comenzara. El mundo al que Noé y su familia salieron era muy diferente. El México y el mundo al cual nos vamos a encontrar cuando salgamos van a ser muy distintos. Y necesitamos tener la madurez y tener el corazón puesto en las manos del Señor para enfrentar todo lo que viene. El Señor siempre nos va a llamar como somos y lo hemos escuchado muchas veces, pero Él nunca nos va a dejar como estamos. El Espíritu de Dios nos ha vuelto una nueva familia en Cristo. El Espíritu Santo se está moviendo en nuestros corazones en estos momentos para fortalecer nuestro hombre interior y para que seamos habitación de Cristo, como lo cantábamos hace rato. Dios provocó esto para que te des cuenta de lo importante que es tener una relación de completa dependencia con Él. Porque saben que no hay doctor, es que no hay vacuna, es que no hay dinero humanamente hablando, es que no hay gobierno, no hay autoridad, no hay nada que frene esta pandemia hasta ahorita. Sabemos nosotros que si Dios quisiera, lo haría así, pero si no lo ha hecho es porque está trabajando en nuestros corazones. ¿De qué serviría que el Señor acabara con todo esto ya si nuestro corazón está más lejos de Él que cuando todo esto comenzó? ¿De qué serviría que el Señor cambiara todo esto si tú sigues siendo de una fe frágil? No sirve de nada y a lo mejor hasta te destruye. El Señor nos ha dicho que van a salir diferentes tipos de personas de esta pandemia. Va a salir gente con una fe y una convicción en Jesús inamovible y van a salir personas mucho más tibias y frías en el Señor. El trigo y la cizaña se van a separar cada vez más marcadamente. Y nosotros deseamos que ustedes formen parte del trigo. Nosotros deseamos que cada uno de los que están ahorita viendo estas enseñanzas y que han estado aprendiendo de todo lo que hemos estado pues leyendo en la palabra salgan fortalecidos y que realmente no tengan un corazón débil, porque iglesia, como nos gustaría decir que esto se va a poner, después de que esto pase, ¡pum!, va a ser el boom económico y va a haber tanta salud. No va a ser así. Pero insisto, si nuestro corazón es diferente, todo va a haber valido la pena. El Señor no está midiendo la prosperidad en cuanto a tu éxito económico y en cuanto a la abundancia de comida que hay ahorita en tu alacena. Él está evaluando el éxito en cómo está tu alma y cómo estás tratando a los que son su iglesia. Tu familia son los primeros miembros de esa iglesia. Después, el resto de la comunidad en la que formamos parte es parte de su iglesia. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está viendo tu corazón con ellos? ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta enseñanza y a darle muchas gracias porque Él está haciendo cambios en nosotros y aunque no lo veamos y aunque no lo entendamos, los cambios se están dando y son más radicales que nunca. Recuerden que cuando la semilla está echando raíces, nadie la ve porque está ahí debajito de la tierra, pero ahí está, creciendo y creciendo, y así mismo está pasando con nuestros corazones. Señor, yo te doy muchísimas gracias por toda esta palabra que tú nos has estado hablando a lo largo de esta semana, Señor. Te damos gracias porque es una palabra llena de esperanza, Señor, y llena de confianza, papito, en que tú eres mucho más grande que cualquier circunstancia y que tú eres un Dios de generaciones. Tu palabra también dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo
debajo del sol, Señor, que todo se vuelva a repetir, y ya ha habido crisis así, ya ha habido pandemias, ya ha habido destrucción, ya ha habido, pero papito, si tú cambias nuestro corazón a través de esta situación, va a valer la pena, papá. No tenemos que tener miedo, pero te pedimos, por favor, Señor, que alumbres nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para que podamos comprender con todos los santos, con nuestra familia, con nuestra congregación, cuáles son las dimensiones de tu amor, Señor, porque si estamos fortalecidos en ese amor, no hay tormenta que nos pueda desarraigar, Señor, no hay circunstancia que nos pueda tumbar, papá. Vamos a ser más fuertes y vamos a poder contagiar nuestra fuerza a aquellos que tienen temor, Señor. Y aunque esta situación, claro que sí hay que tener cautela y hay que tener cuidado, papá. No tenemos que tener miedo porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra protección. Y porque nosotros, como somos hijos tuyos, hacemos caso a las instrucciones de nuestras autoridades, Señor. Somos obedientes, papá. Gracias, papito, porque tú eres el que nos guarda y nos provee. Yo sé que estás trayendo sanidad a las familias de nuestra congregación y sé que tú estás resolviendo problemas que tenían muchos años que no se habían resuelto, papá. Yo sé que lo estás haciendo, Señor. Yo sé que esta pausa está sirviendo para restaurar relaciones entre padres e hijos, entre esposos, Señor, que no querían hablar de ciertos temas, pero los están hablando a la luz de tu palabra y en medio de tu amor, Señor, y va a haber sanidad. Y lo que el enemigo ha querido usar para destrucción de tu pueblo, Señor, tú lo estás usando para su santificación y para su restauración. Muchas gracias, papito. Muchas gracias porque todas las cosas que no son como si fueran, y nosotros ya somos una iglesia lista, somos una novia preparada. Y estamos listos para el regreso de nuestro amado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y si hay alguien que no ha conocido al Señor en esta mañana y que está acompañándonos, yo los invito a que igual cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración principalmente por ustedes, pero aquellos que los invitaron a escuchar esto, por favor, compártanles, háganle un refuerzo de esta enseñanza que hemos estado hablando del mensaje de la salvación y del perdón del Señor. Entonces, vamos a orar ahora nada más por aquellas personas que se conectan por primera vez y vamos a finalizar este servicio. Bueno, Señor, te damos gracias por estas personas que están conectadas por primera vez. Te pedimos, Señor, que conforme a tus tiempos, Señor, de aceleración, a ellos les caiga mucho más rápido la revelación de quién eres tú, Señor, de lo que hiciste en esa cruz por ellos, papito, de que no es necesario ahorita desconfiar, Señor, sino más bien descansar en ti, Señor. Que ellos puedan creer en ti, que tú eres Señor, que tú eres Salvador y que tú eres el único que puede darles paz y saciar esa sed que ellos tienen de más. Bendícelos, papito, y trae la luz a sus hogares, Señor, que tu espíritu venga como un viento fuerte sobre ellos y que ellos se sientan respaldados y guardados, que si se han sentido ignorados, si se han sentido menospreciados, sepan que tienen un Dios que los ama y que dio todo por ellos. Muchas gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hasta luego, nos estamos viendo el miércoles.